En un momento de la historia en que el conocimiento del mundo clásico parecía desmoronarse, hubo una figura que se echó a los hombros una tarea titánica: salvar las herramientas de la razón para el futuro. Hoy vamos a ver cómo Isidoro de Sevilla se convirtió, casi sin pretenderlo, en el gran puente que conectó la lógica de Aristóteles con la Edad Media, sentando las bases de cómo se iba a pensar y a discutir durante siglos. Y aquí está la clave para entender a Isidoro. No hay que verlo como un filósofo creador de sistemas nuevos, sino como lo que realmente era, un maestro. Su objetivo era puramente pedagógico, práctico. Quería dar a sus alumnos los instrumentos para pensar, para argumentar con claridad. Su obra, en el fondo, es un gigantesco manual de instrucciones para la razón. Bien, ¿cómo vamos a analizar esta hazaña? Nuestro recorrido tendrá 4 paradas. Primero, entenderemos su misión enciclopédica. Después, nos meteremos de lleno con las 2 herramientas lógicas que nos legó, el arte de definir y el mapa del discurso. Y para terminar, veremos por qué su obra fue un auténtico puente hacia el futuro. Venga, pues empecemos por el principio, por el contexto. El gran proyecto de Isidoro, sus famosas etimologías, no surgen de la nada. Nacen como una respuesta muy directa a los enormes desafíos intelectuales de su tiempo. Su trabajo no era crear filosofía desde cero, no. Era algo, si cabe, mucho más urgente para su época. Era una labor de selección, de organización, de custodia de un conjunto de herramientas intelectuales que venían del pasado. Pensemos en él como un conservador del conocimiento, casi como el bibliotecario de la razón en mitad de una gran tormenta. Ahora, un punto muy importante. Isidoro no leía a Aristóteles en griego. Como vemos aquí, él es el último eslabón de una larguísima cadena de transmisión. La lógica aristotélica le llega ya filtrada, traducida y comentada al latín por figuras como Victorino y sobre todo Boecio. Su papel, por tanto, fue el de sintetizar y ordenar toda esa tradición para que fuera accesible. Pasemos ya a la primera herramienta de su caja. Isidoro enseñó un método sistemático para la definición precisa, una técnica que tomó directamente de la isagoge de Porfirio, que era y sigue siendo la puerta de entrada a la lógica. Y bueno, ¿qué es exactamente la isagoge? La propia palabra nos da la pista. Significa introducción. No es un tratado filosófico profundo para perderse en abstracciones, no. Es una guía práctica, un manual de campo para principiantes. Su único objetivo es enseñar a estructurar el pensamiento para poder definir cualquier concepto con rigor. Lo que hace Isidoro es adoptar de Porfirio este sistema de 5 pilares. Es una receta. Se empieza por lo más general, el género, y a partir de ahí se va acotando con la especie y la diferencia esencial. Luego se añaden esas características que son únicas, lo propio, y finalmente se distinguen los atributos que pueden cambiar sin que la cosa deje de ser lo que es, los accidentes. Es un proceso metódico para desmontar y entender la realidad. Vamos a ver cómo funciona esto con el ejemplo clásico que usaba el propio Isidoro. Para definir hombre, ¿qué hacemos? Partimos del género, animal. Le añadimos las diferencias esenciales, racional y mortal. Y finalmente algo que le es propio, la capacidad de reír. De repente un concepto que parece abstracto se construye con bloques lógicos muy sencillos. Es la estructura del pensamiento hecha visible. Muy bien, ya sabemos definir. Vamos ahora con la segunda gran herramienta que Isidoro legó a la Edad Media. Hablamos de las categorías de Aristóteles, que él presentó como un marco para clasificarlo todo, tanto el lenguaje como la realidad misma, un auténtico mapa conceptual. Pero antes de desplegar ese mapa, Isidoro nos dice, un momento, primero hay que poner orden en las palabras. Distingue entre términos equívocos, un mismo nombre para realidades distintas, unívocos, donde nombre y definición coinciden, y denominativos, que derivan de otros. El mensaje es claro, el análisis lógico empieza por ser precisos y conscientes con el lenguaje que usamos. Y ahora sí, llegamos al corazón de las categorías. Isidoro nos presenta los 10 predicamentos de Aristóteles. Pensemos en ellos como los 10 cajones fundamentales en los que podemos clasificar cualquier cosa que digamos sobre algo. Son los modos básicos del ser y del decir. Todo lo que predicamos de un sujeto, de lo que sea, encaja en una de estas 10 casillas. Y ojo, porque dentro de la primera categoría, la de sustancia, Isidoro transmite una distinción que va a ser absolutamente crucial. Las sustancias primeras son los individuos concretos, de carne y hueso, este caballo, esta persona. Son únicas. Las sustancias segundas, en cambio, son los conceptos universales, los géneros y las especies, como caballo, en general, o animal, que sí se pueden predicar de muchos individuos. Esta distinción, tan sencilla en apariencia, será la semilla de los debates filosóficos más importantes de la Edad Media. Llegamos así al final de nuestro análisis, y toca centrarnos en el impacto a largo plazo de la obra de Isidoro, porque él no fue un punto y final, ni mucho menos. Fue un preparador del terreno, el que dejó el campo labrado para lo que vendría después en la Alta Edad Media.
Esto es fundamental que quede claro. Isidoro evitó conscientemente los grandes debates filosóficos, como el famoso problema de los universales. A él no le interesaba discutir si los géneros o las especies existían de verdad ahí fuera o solo en nuestra mente. Su misión era mucho más práctica: enseñar el método, dar el manual de uso de la lógica. Proporcionó el cómo, dejando el qué y el por qué para otros. Y es que, al transmitir las herramientas para definir y para categorizar, Isidoro sembró, sin llegar a imaginarlo, las semillas de las grandes disputas de la escolástica. Él no participó en ellas, pero su trabajo fue la condición necesaria, el requisito indispensable para que esos debates pudieran siquiera tener lugar siglos más tarde. En resumen, y para que nos quede una imagen clara, si la escolástica medieval fue una gran catedral del pensamiento, Isidoro de Sevilla no fue quien la construyó. Él fue el herrero que forjó las escuadras, los martillos y los cinceles. Fue quien proporcionó la caja de herramientas con la que otros, después, edificarían sistemas filosóficos de una complejidad asombrosa. Y con esto concluimos. La labor de Isidoro, al centrarse por completo en el método, dejó abierta la gran pregunta filosófica que la Edad Media iba a heredar. Su legado no es, por tanto, un sistema de respuestas, sino un conjunto de herramientas y una pregunta fundamental que impulsaría el pensamiento occidental durante los siguientes 1000 años. ¿Son nuestros conceptos universales reales o son solo ideas en nuestra mente? Ahí queda eso.